Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Calderón, soy el director de Empresas y Organizaciones de la COE. Nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de la masterclass sobre Design Thinking, que como sabéis se encuentra dentro del curso de Trabajamos en Digital. El objetivo de este curso que hemos lanzado desde COE es el de mejorar las competencias digitales de los ciudadanos de nuestro país. Este curso va dirigido, por un lado, a trabajadores, en segundo lugar, a personas que se encuentran en una situación de ERTE y, en tercer lugar, a los miembros de las Fuerzas Armadas. Como sabéis, es un curso que proviene de los fondos Next Generation, de los fondos europeos de recuperación, que está avalado y financiado por el Ministerio de Educación y de Formación Profesional y, por lo tanto, está acreditado por el propio Ministerio, con la validez que eso tiene de ser un título oficial del propio Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es un curso totalmente gratuito, tanto para las personas que lo vais a recibir, como para las empresas en las que trabajáis, ¿no? Este curso se desarrolla cada edición, o una nueva edición, mejor dicho, cada semana. En total tiene una duración de 6 semanas y de 30 horas que se desarrollan durante esas 6 semanas, y tiene una tutorización que se desarrolla en formato online. El objetivo que perseguimos con COE y el Ministerio es formar alrededor de 62.000 alumnos al año, y tienen ustedes, o tenéis vosotros, más información en la página web trabajamosendigital.coe.es. Hoy vamos a hablar justamente de la masterclass sobre Design Thinking. Como sabéis, el Design Thinking es una metodología para generar ideas innovadoras. Simplemente recordaros que la quinta masterclass, hoy tiene lugar la cuarta, pero la quinta va a tener lugar el día 25 de mayo a las 17 horas. Ya sin más, voy a presentar a la ponente invitada que hemos invitado desde COE, que es Sofía Taibo Urquía. Ella es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y posteriormente cursó un programa de negocio digital en ISDI. Ha desarrollado su carrera en el ámbito de la innovación de producto digital en empresas como Telefónica, donde hoy nos encontramos, en la Fundación Telefónica también y en la Mutua Madrileña. Y también ha tenido la oportunidad de trabajar para otros sectores y empresas desde la consultora que se llama Propellana. Sofía, cuando quieras, tuyo es el turno y aquí estamos todos deseosos de escucharte durante los próximos 40 minutos. Adelante, cuando quieras. Genial, Javier, muchísimas gracias. Pues bueno, yo como os comentaba Javier, quiero hablaros un poco más sobre el Design Thinking. Me consta que algunos seguramente habéis hablado de ellos, pero bueno, voy a repasar todo el proceso desde el inicio con un poco de detalle y sobre todo espero que podáis descubrir esta nueva metodología y, lo más importante de todo, que podáis aplicarla en vuestras empresas. Un poco de lo que vamos a hablar y tratar en esta ponencia va a ser, primero, qué es el Design Thinking, también las fases del proceso y algunas técnicas de las que os voy a comentar para poder llevarla a cabo. También los retos de implementación en la empresa, porque muchas veces de la teoría a la práctica hay un mundo y no es tan difícil implementarlo después. Y luego unos últimos consejos y tips para que podáis llevarlo a cabo. Y por último tendremos una resolución de dudas para aquellos conceptos que no hayan quedado suficientemente claros. Bueno, al principio, ¿no? Lo primero, ¿qué es el Design Thinking? Al final, el Design Thinking lo que es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. O sea, lo más importante del Design Thinking es que el foco está principalmente puesto en el mismo usuario. Es decir, todo lo que se genere, todo lo que se cree está respondiendo a necesidades que tienen los usuarios. Por tanto, va a ser muy, muy, muy importante siempre investigar muy bien y conocer muy bien al usuario, diseñar o crear esos productos y soluciones de cara a los usuarios, pues cómo estas personas están utilizando esto, cuál es el problema realmente que están teniendo estas personas y estos futuros clientes, y se va a centrar muchísimo en eso, ¿no? Es verdad que ahora con el desarrollo de productos digitales estamos
estamos utilizando esta metodología pues, para generar nuevos productos innovadores, ¿no? Pero vamos a ver a lo largo de la ponencia que se puede utilizar en muchísimos casos. Y una cosa muy interesante que también trataremos a la hora de hablar en esta implementación a las empresas es la capacidad de involucrar diferentes perfiles dentro de la compañía. Es decir, es una metodología muy interesante para trabajar diferentes departamentos y a la vez uno se enriquece muchísimo más con los perfiles de otras personas. Entonces, vamos a hablar principalmente se dice que son 6, yo os voy a hablar de 5, que son las que me gusta tratar, de las fases de Design Thinking. Como os hemos dicho, va a ser un proceso en el que vamos a intentar conocer muy bien al usuario, vamos a intentar ver cuáles son sus necesidades, identificar muy bien el problema y de ahí vamos a generar un producto o un servicio que satisfaga estas necesidades, ¿vale? Entonces, principalmente la investigación, empatizar. Lo primero que vamos a querer es conocer a ese usuario. Si queremos lanzar un producto, por ejemplo, para las personas mayores, tendremos que ir con las personas mayores a conocerles, a saber cuál es su día a día, qué cosas les preocupan. Por ejemplo, qué tecnologías están utilizando, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendremos que tener muy en cuenta la brecha digital que pueda haber. Una vez ya hemos empatizado, podremos definir, oye, realmente estas personas están teniendo este problema en concreto, ¿no? Y yo sabiendo ese problema voy a poder ya idear, que sería la tercera fase, diferentes soluciones que puedan dar respuesta. Una parte muy interesante que tiene el Design Thinking es la parte de prototipar y testar, ¿no? Es un poco como no solo me voy a quedar en la ideación y en la teoría, sino que voy a intentar implementarlo de manera muy rápida y muy barata, de tal manera que yo pueda aprender y pueda ver realmente si está sirviendo, ¿no? O sea, en el Design Thinking lo que vamos a intentar hacer es, oye, no me voy a centrar únicamente en lanzar cosas, sino que lo que quiero hacer es lanzar cosas con sentido. Entonces, es como muchas veces, ¿no? Seguramente en nuestras reuniones o en nuestro día a día en la empresa tenemos una idea y qué fácil es pintarla, enseñársela al jefe o a un compañero y validar si realmente está teniendo sentido la idea o no, ¿no? Antes de ponerme a preparar una presentación, a preparar un producto y todo el proceso completo, ¿no? Lo que podemos ver también es que en el Design Thinking puedes complementar diferentes herramientas y metodologías. Pues hablamos en la parte de empatizar del Design Research, básicamente investigación. En la parte de idear hablamos de diseñar modelos de negocio, diseñar servicios. Y en la parte de testar también lo vamos a utilizar con Lean Startup, que básicamente es esta parte de prototipar, lanzar y testar si un producto o un servicio tiene sentido, medirlo e iterarlo, que lo hablaremos todo a continuación. Otro concepto importante en el Design Thinking que vamos a ver es, en cada una de las fases, yo lo que voy a hacer es diverger y converger. ¿Qué significa esto? Es algo muy sencillo. Como al final lo que vamos a tratar es de resolver problemas y de tratar temas que quizás incluyen cierta incertidumbre, al principio, imagínate, os podéis imaginar en un momento de investigación, lo que voy a querer es yo obtener muchísima información, ¿no? O sea, pues si quiero mejorar un servicio en una tienda, pues voy a ver la tienda, voy a hablar con los usuarios, voy a hablar con los dependientes y demás, ¿no? Lo que vamos a buscar es cantidad. Y ahí es lo que vamos a diverger, ¿no? Buscamos cantidad e ideamos, ¿no? Por ejemplo. Y siempre vamos a complementarlo con convergencia. Vale, yo tengo toda esta información, tengo todas estas ideas, tengo que empezar a decidir, tengo que empezar a focalizar, ¿no? Igual identificado, en el caso que hablábamos antes de personas mayores, identificado muchos problemas, ¿no? O muchos aspectos que yo podría mejorar. Pero si quiero ser eficiente y realmente quiero aportar algo con valor, voy a tener que decidir y voy a tener que converger para quedarme con la calidad. Es decir, cuál es quizás el problema más importante que he encontrado en este segmento de cliente y igual si estamos en un momento de idear y de pensar muchas ideas, vamos a querer generar mucha cantidad, pero luego vamos a tener que priorizar cuál es, por ejemplo, la que va a tener más impacto en menos tiempo o a menos coste, ¿no? Sería una manera de buscar la calidad en este proceso. Y vamos a ver a lo largo de todas las herramientas que vamos a tratar en esta sesión cómo estamos divergiendo y cómo estamos convergiendo. Y lo que os voy a hacer es indicar en cada fase qué estamos haciendo realmente. Ya he explicado un poco la introducción, ahora podemos entrar a cada una de las fases, que va a ser muy interesante porque vamos a ver herramientas súper concretas. En el primer plano de empatizar, ¿no? O sea, realmente lo que queremos. Muchas veces nos hacemos una idea de lo que sabemos, ¿no? Oye, yo sé que está pasando esto en el mercado. Esto se trata de, oye, abre tu mente y realmente vete a ver qué existe realmente, ¿no? O sea, porque muchas veces partimos de prejuicios, ¿no? Pues, oye, pues mis clientes siempre me han dicho esto y tal. Es abrir mucho la mente e ir a investigar, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Diverger. Lo que queremos es tener mucha información y obtener muchísimos datos de lo que es el mercado, de los usuarios, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Oye, pues cómo es la vida del usuario,
cuál es su día a día, qué herramientas utiliza. En este problema concreto o en este sector concreto en el que yo quiero generar un producto, qué problemas están teniendo los usuarios y también qué cosas solucionan ese problema, ¿no? También la competencia, por ejemplo, en este punto podemos identificarla, y la investigación puede ser cualitativa o cuantitativa. En la cualitativa, ¿qué podemos hacer? Entrevistas en profundidad, hablar con los usuarios, intentar entenderlo. Aquí es muy importante la escucha activa, ¿no? No son preguntas que yo lanzo al usuario y voy contestándolas, sino que voy a escucharle, voy a tener una conversación, voy a preguntarle por qué y voy a intentar entender cuáles son sus necesidades más internas. Interesante, por ejemplo, el shadowing significa, pues oye, yo voy a intentar una persona cómo se mueve en el supermercado, pues yo voy a intentar seguirle y ver cómo actúa, ¿no? Investigación cuantitativa, lo que vamos a hacer es ir al dato, ¿no? Es muchísimo más técnico y, por ejemplo, podemos hacer una encuesta inicial, pues si yo sé más o menos qué preguntas concretas tengo y también sé más o menos varias opciones que me podrían contestar, puedo lanzar una encuesta o puedo hacer un mystery shopping yo mismo, ir a varias tiendas, hacer un mapeo de las tiendas en las que quiero investigar y comprar y hacer yo la experiencia para poder evaluarla. Cuando en la segunda fase lo que vamos a querer es, vale, yo tengo toda esta información, pero que realmente qué le está pasando al usuario, o sea, realmente qué es lo que le importa, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es efectivamente poner foco, vamos a querer convencer. Yo quiero saber, por ejemplo, cuál es mi público objetivo, porque quizás yo estoy lanzando un producto, o sea, quiero resolver un problema en los supermercados, pero de repente me doy cuenta que tengo varios perfiles. ¿Cuál es el perfil más interesante, ¿no? ¿Quién es mi usuario? ¿Qué problema tiene? ¿Qué características tiene? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿No? Y aquí podemos trabajar muchísimas herramientas, pues por ejemplo, ¿no? El Customer Persona es una herramienta muy interesante en la que vamos a ponerle foco, ¿no? Yo sé más o menos las características de mi usuario, pero hoy quiero ponerle nombre, quiero ponerle apellido, quiero ponerle una ciudad en la que vive, un rango de edad, unos gustos, unas aficiones, unas capacidades también. Entonces, de esta manera podemos llegar a humanizar, ¿no? El Design Thinking va mucho de humanizar a nuestro cliente, porque al final a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, cuando queremos resolver un problema de un amigo, ¿qué hacemos? Nos vamos a tomar un café con esa persona, intentamos entenderlo, ¿no? Y le pones palabras y demás. Esto es exactamente igual. Cuanto más humanizamos y cuanto más nos acercamos al usuario, mejores soluciones vamos a poder dar para esas personas, ¿no? También lo que podemos hacer es pintar lo que llamamos el Customer Journey. Oye, esta persona en su día a día, en un servicio de reproducción de música, por ejemplo, ¿cuál podría ser su día a día? ¿Cuáles podrían ser sus momentos de escucha, por ejemplo, ¿no? O incluso, ¿cuáles son los momentos concretos del día en el que pone una tipología de música u otra, ¿no? Sería súper útil poder pintarlo para yo poder entender muchísimo mejor y sobre todo entender e identificar en qué puntos del día o en qué puntos de su experiencia yo puedo ayudarle y resolver un problema concreto. En este apartado lo que vamos a hacer es, sobre todo, poner mucho foco y entender, ¿no? Pero lo que también buscamos son insights, ¿no? La palabra insights, y perdona porque el Design Thinking tiene muchísimas palabras en inglés que no se han traducido, los insights básicamente son esos hallazgos, esas afirmaciones que podemos hacer de nuestros usuarios. Tradicionalmente los insights se han utilizado muchísimo en las campañas publicitarias, ¿no? Y vais a entender ahora con dos ejemplos unas cosas súper claras. Por ejemplo, ¿no? Que yo vengo de Mutua Madrileña, ¿no? Mutua Madrileña dio con un insight súper potente que es yo soy de la Mutua, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Realmente es una afirmación y es un hallazgo del tipo de cliente que tengo yo. Mi cliente es una persona que está orgullosa de pertenecer a la Mutua, ¿no? Y antes, ahora ya no se hace así, ¿no? Pero antes solo podías ser cliente de la Mutua si alguien te recomendaba, si eras familiar, si eras amigo de una persona. Entonces, el orgullo de pertenencia a Mutua Madrileña es muy importante y eso ha llevado a aplicarlo a productos, a campañas, al patrocinio del tenis, a la parte a voluntariado. Entonces, eso nos puede llevar, luego, o sea, nos da un claim, digamos, nos da un argumento publicitario de comunicación, pero también imaginaros la cantidad de cosas que podemos hacer a través de ese hallazgo, ¿no? O sea, todo lo que lance yo va a estar muy orientado a la fidelización, a la satisfacción de mi cliente, a enriquecerle con valor añadido con diferentes productos, ¿no? Y de hecho, Mutua es lo que hace actualmente. Otro ejemplo muy bueno en Insight, IKEA, ¿no? Bienvenido a la República Independiente de mi casa. O sea, al final es que las personas, o sea, yo a través de mi investigación he identificado que las personas están orgullosas de su casa y en su casa pasa lo que ellas decidan, ¿no? Entonces deciden qué muebles, cómo los quieren, en qué color,
qué metodologías van a montar los ellos mismos. Entonces, al final, identificas insights sobre los cuales podrías lanzar muchísimos servicios y productos diferentes. Y como pues empresas quizás españolas, todas ellas, que han ido lanzando productos en base a necesidades muy concretas, ¿no? Ítaca, pues la necesidad que tiene la gente de comer a día más o menos sano, pero no tienes tiempo, estás en la oficina, necesitas que te lo lleven, ¿no? Pues lanza un servicio de Ítaca que te haga un menú diario para toda la semana. Globo, súper conocido, ¿no? La conveniencia de que me lo traigan a casa, de la facilidad de obtener cosas y demás. Wallbox con los cargadores de coche, ¿no? O sea, qué fácil es cargar tu coche eléctrico, qué fácil es incluso utilizar la energía de tu coche para la energía de tu casa, o a la POP, oye, tengo cosas en mi casa y no sé qué hacer con ellas y quiero darle salida y además, oye, pues como pague por ellas, me gustaría sacar cierta rentabilidad. Y 21 Buttons es, oye, la ropa que veo en redes sociales, dónde la han comprado estas personas, ¿no? Y directamente te conecta con las tiendas. Al final, estas empresas lo que han sabido es identificar necesidades muy concretas de los usuarios, han sabido conocer su segmento de cliente y han dicho, pues vamos a lanzar algo para solucionarlo. Una vez ya hemos identificado, ¿no? En el ejemplo anterior ya veíamos la solución misma, pero si identificamos, oye, estas personas son así, necesitan esto y demás, vamos a idear, ¿no? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Qué podemos crear para ellos? Incluso importante, ¿qué podemos copiar? Podemos incluso ir a otros países y ver qué está funcionando y traerlo. Y aquí volvemos a diverger. ¿Qué cosas podríamos generar y podríamos ofrecer a estas personas, ¿no? Más técnicas que tenemos, el brainstorming para pensar diferentes ideas, el what if, que es como, oye, pues si tú vivieses en Marte y tuvieses que resolver este problema, ¿no? Hay diferentes herramientas que, por ejemplo, en una dinámica de grupales sobre todo, porque aquí van a salir muchísimas ideas, vamos a buscar cantidad, vamos a buscar ideas locas, vamos a buscar cosas que no tengan nada que ver entre ellas, pero de ahí quizás podemos encontrar alguna conexión que enriquezca y que haga más interesante la idea. Y aquí es muy importante 8 reglas de oro, pero reglas en general, ¿no? Reglas muy relacionadas con aplazar el juicio, reglas relacionadas con no te calles nada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado, no voy a decir esta idea porque creo que es absurda o no tiene nada que ver o la gente va a pensar que poco apropiado, ¿no? Justamente en estas dinámicas lo que vamos a intentar es que la gente se suelte y que diga lo primero que le viene a la cabeza, porque esa idea puede ser brillante. Por ejemplo, construir sobre las ideas de los demás. Si una persona dice una idea que otra persona pueda construir, pues yo utilizaría tu idea y le añadiría esto, ¿no? Por ejemplo, muy importante el no juzgar, el decir, oye, pues perfecto, siempre construir, pero nunca decir, oye, pues esto no valdría, ¿no? Y aquí lo que vamos a utilizar es muchísima cantidad de ideas, y ideas que no disparates prácticamente, porque lo que queremos generar es realmente cosas interesantes que no se hayan hecho hasta ahora. Luego, la parte de converger siempre, vale, tenemos muchísimas ideas, ¿cómo vamos a aterrizar, ¿no? Y aquí es muy importante, esta parte es muy importante, quizás no está tan relacionada con la creatividad, sino con la estrategia, ¿no? Vale, pues yo voy a bajar una idea y no solo voy a tener que definir en qué consiste esa idea o ese producto o servicio o qué fases tiene, qué funcionalidades. O sea, aquí también es muy importante que esta idea que bajamos, este producto, o sea rentable, viable y deseable, ¿no? Estos son un poco los requisitos que siempre trabajamos en innovación. O sea, al final una idea puede ser maravillosa, pero, por ejemplo, si no tiene un modelo de negocio, si no tiene un modelo de rentabilidad, no me va a servir, porque ¿con qué lo voy a pagar, no? También que sea deseable por el usuario. Oye, pues tengo una idea súper rentable, es viable porque tecnológicamente la podemos hacer, pero es que no estoy enganchando al usuario, el usuario no lo entiende, realmente no estoy resolviendo su necesidad, no nos vale. Y aquí podemos pensar, pues oye, a trabajar un business plan, un business model canvas, que es también identificar las diferentes partes que puede tener un negocio y un servicio, y hay diferentes técnicas, ¿no? Pero sí que es importante, también una técnica del océano azul, es decir, oye, yo voy a mirar el mercado y voy a ver, pues yo quiero lanzar herramientas, ¿no? Herramientas para trabajar la casa. Oye, pues tengo que ver qué hace el Leroy Merlin, qué está haciendo otros competidores para yo saber muy bien cómo es el océano, ¿no? Y cómo me puedo posicionar yo también. Vuelvo al ejemplo, estas empresas, ¿por qué las conocemos? Porque al final también han encontrado, han conseguido que macheen estos tres puntos, ¿no? O sea, que sean rentables, viables y deseables. Y vuelvo a repetir, porque es muy importante, que en una idea de innovación, un producto innovador, siempre tienen que estar estas tres patas. Si no están, seguramente el producto nunca salga al mercado. Pues si no es viable, evidentemente, porque si no existe la tecnología, no soy capaz de ponerlo en marcha,
muy difícilmente va a poder lanzarla. Sea rentable porque tiene que ser sostenible y que sea deseable, por supuesto, porque también es como el foco que tenemos, ¿no? Realmente generar productos y servicios para los usuarios, para mejorar sus vidas. Esta es la parte que personalmente a mí me encanta, que es la de prototipar, ¿no? Imaginaos que hemos pasado todo el proceso y realmente de repente tenemos ya una idea fantástica, que es la de construir un edificio, una tecnología, una aplicación, un coche, ¿no? O sea, normalmente lo que pasa es que, claro, si yo identifico, por ejemplo, la idea de montar de construir un coche, claro, el tiempo que me va a llevar construir el coche y dárselo a los usuarios y ver realmente si es lo que querían o no lo que querían, me va a llevar muchísimo tiempo, pero sobre todo me va a llevar muchísimo dinero. Entonces, el tándem prototipar y testar es algo súper importante en Design Thinking y que también lo vamos a complementar con otras metodologías como el Lean Startup, ¿no? O sea, al final el prototipar nos ayuda a tangibilizar una idea de manera muy rápida con la intención de aprender. O sea, yo, ¿por qué prototipo? Para aprender, ¿no? Y es una cosa muy interesante, ¿no? Que un prototipo muchas veces equivale a 1000 reuniones en tu empresa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces de prototipar algo, de intentar tangibilizarlo, te habrías ahorrado 20 reuniones, ¿no? Pues para definir la teoría y demás, ¿no? Y aquí tenéis diferentes ejemplos. O sea, yo puedo dibujar una aplicación y poder mostrártela, puedo incluso construir con cartón un hardware, un dispositivo, o las clásicas maquetas de edificios que pues, al final nos ayudan a visualizar esa idea que tenemos, ¿no? El prototipo siempre nos va a ayudar primero a comunicar la idea en cualquier reunión, en cualquier exposición, cualquier idea que quieras compartir, a contarla. Luego a corregir. ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, sí que en mis diferentes proyectos, ¿no? Una vez lo que habíamos diseñado eran máquinas de agua inteligentes, ¿no? Entonces, claro, al final dices, el tiempo y el coste puede ser increíble y voy a tirar todo ese dinero y todo ese tiempo para hacer un producto que quizás no funciona. Pues lo que hicimos fue prototipar las máquinas. Realmente lo que hacíamos era utilizar fuentes de agua normales, pero las hackeábamos, digamos, con robótica y demás para que pareciesen inteligentes y digitales, y básicamente las poníamos en un entorno donde la gente podía interactuar y nos dábamos cuenta que los usuarios tocaban un botón en un sitio donde no habíamos puesto el botón, o no encontraban el botón donde realmente estaba, o esperaban que el lector de una botella estuviese en un sitio y estaba en otro. Entonces, observando, estábamos aprendiendo sobre un producto que sabíamos que existía la necesidad porque ya lo estábamos validando, o sea, la gente estaba interesada, pero la misma funcionalidad veíamos que debíamos cambiar cosas. O sea, la gente luego, de manera muy innata, te da muchísima información sobre si vas bien o vas mal en el desarrollo de tu producto. Y luego el aprender también el simple hecho de adopción, ¿no? Oye, pues voy a dárselo a la gente. Oye, pues luego, ahora que lo han probado, lo querrían comprar, no lo querrían comprar. El prototipo siempre va a ser como el medio, nunca es un fin, eso lo veremos ahora, pero sí que va a ser un medio para poder testar mi idea, de manera que se lo vas a probar a los usuarios, se lo cuentas a la gente, incluso podrías hacer una obra, ¿no? Interpretar cómo es el servicio y ahí aprender de manera muy rápida, esto funciona, esto no funciona. Y eso aporta muchísimo valor, sobre todo porque la satisfacción de estar aprendiendo y estar validando tus ideas, pero también a nivel de tiempo y de costes. Ahora os voy a poner un vídeo que va a ejemplificar muy bien esto. No sé si habéis visto esta película que se llama The Founder o El Fundador, que trata de la historia de McDonald's, ¿no? Entonces, la historia de McDonald's básicamente son dos hermanos que en Estados Unidos montan una cadena, un restaurante de hamburguesas, pero increíblemente son muy baratas, muy ricas y son rápidas, ¿no? Se dan súper rápidamente y entonces pues la historia es pues que al final el que se terminó siendo propietario de McDonald's va y les pregunta pues cómo han podido conseguir eso, ¿no? Porque al final no existía ese modelo anterior. Y este vídeo trata de cómo ellos le cuentan a él en una cena, claro, cómo dieron con el método, ¿no? Entonces ya os doy la pista de cómo prototiparon ellos y cómo empezaron a testar dónde debía estar cada cosa del restaurante para que las cosas funcionasen y para que realmente la comida saliese bien, caliente y rápido. Así que vamos a poner el vídeo y lo vamos comentando.
Sí, como veis, le está explicando, ¿no?, cómo habían pintado en la cancha de tenis, ¿no? O sea, cada una de las partes, ¿no? Aquí está la freidora, aquí está la parte de la plancha de hamburguesas y demás. Y tengo que tener a 15 personas sirviendo hamburguesas y haciéndolo de manera súper eficiente, ¿no? McDonald's, y de hecho lo hacen hoy en día, miden los segundos que tardan en distribuir cada uno de los productos. Y si trabajas para ellos, yo he tenido la suerte, es lo más importante, ¿no? La optimización de tiempo para que la comida salga bien y salga rápido, ¿no? Entonces, en este vídeo vemos cómo con una tiza van situando la cocina y van poniendo a cada uno a interpretar su papel, ¿no? Pues el que sirve las bebidas tiene que estar en su sitio y demás, lo cual implica que si yo pongo las patatas y tengo que ir a otro sitio, ¿no?, pues me tengo que mover por la cocina. Entonces, es un buen ejercicio que hicieron ellos para optimizar ese tiempo sin tener que construir toda la cocina, que hubiese supuesto mucho tiempo, que hubiese supuesto coste, maquinaria, imaginaros, ¿no? O sea, pues igual de repente de este aprendizaje sacas que la freidora tiene que tener estas dimensiones o que necesito esta máquina concreta. Y lo sé porque lo he testado de una manera que me ha dado una información adicional y luego ahora yo puedo ir a la tienda a comprarlo y puedo ir a hacerlo. Yo creo que ya podemos dejar el vídeo porque hacéis una idea, pero bueno, lo podéis encontrar en internet. Y luego ya por último el testar, ¿no? O sea, al final, como veis, prototipar y testar prácticamente van de la mano, ¿no? O sea, yo prototipo, tangibilizo una idea, pero lo voy a testar. Y básicamente a mí me gusta, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos una idea, ¿no?, y aquí pongo, ¿no?, además de tu madre, lo compraría o lo usaría alguien, ¿no? O sea, cómo somos muchas veces de decir, guau, es que esta idea me encanta y me parece maravillosa y la lanzo porque es súper bonita, ¿no? Y digo, no, pregunta al mercado a ver si realmente la gente la quiere, ¿no? O sea, haz un experimento. Pon una magdalena en la cocina a ver si la gente se la come y tal, ¿no? Y significará, y si el mercado te la compra y si el mercado la usa y se la acepta, será que tu producto tiene sentido y que deberías seguir intentándolo, ¿no? Entonces, lo bueno de prototipar y testar en este tipo de metodologías es que al final nos basamos mucho en experimentos, ¿no? Si yo realmente lo que quiero hacer es aprender de manera muy rápida y barata, claro, voy a trabajar con prototipos y voy a testarlos, ¿no? Y entonces podemos hacer experimentos o podemos hacer, bueno, y trabajar sobre todo con mínimo productos viables, ¿no? O sea, al final, este ejemplo es muy bueno, no sé si lo habéis oído hablar. Yo cuando construyo, ¿no?, y en el caso del coche, ¿no? O sea, yo cuando construyo un coche, lo que estoy haciendo, y sin perder de vista la necesidad, ¿no?, lo que intento hacer es resolver un problema de transporte para una persona, ¿no? Si yo empezase a construir una rueda, o sea, no es construir por partes, sino voy a intentar darle el valor completo a esta persona, ¿no? O sea, y si mi problema es el transporte, pues podría empezar con un patinete, que es más barato, que me va a costar menos, luego podría pasar una bici, luego una moto y luego finalmente un coche. Lo que intento hacer es aportar el valor, ¿no? Entonces, muchas veces, pues quizás cuando definimos un producto y decimos, bueno, ¿qué podríamos lanzar mañana? Pues igual no es una pantalla. Lo que tenemos que pensar es, oye, ¿cómo yo soy capaz de generar lo mínimo posible, pero que siempre del servicio? Si yo hago un servicio por ejemplo, de globo, pues igual inicialmente tengo un restaurante, ¿no? No tengo 300. Pero bueno, oye, tengo que dar el servicio completo, ¿vale? Pues tengo este restaurante, voy a ofrecer el servicio quizás en la zona cercana para poder dar, porque la necesidad que tiene el usuario es que le sirvan la comida en 20 minutos máximo, ¿no? Entonces, yo voy a generar la experiencia completa, pero de una manera acotada, para aprender en ese entorno, iterar y poco a poco ir generándolo, más grande y más servicio, hacerlo escalar. Y dos ejemplos que me gustan, estos son antiguos, pero vais a encontrar muchísimos. Son dos empresas que se llaman Zappos y Dropbox. No sé si las conocéis. Zappos la compró Amazon, es una empresa de zapatos. Y básicamente lo que hizo el fundador de Zappos fue, oye, pues yo tengo una idea, yo creo que la gente va a comprar zapatos por internet, pero yo no tengo ni zapatos, y no tengo el negocio montado. Lo que hacía era comprar zapatos en la tienda de su barrio y los subía a internet, y yo más un par de zapatos, quizás lo ponía a diferentes tallas y ahí iba viendo si la gente realmente las compraba. Oye, que han comprado un 42, pues lo compro la 42 en la tienda de abajo y las vendo, ¿no? Pero es una manera de validar que la gente quería comprar zapatos por internet. Dropbox fue incluso a menos, ¿no? Dropbox, si lo conocéis, es una plataforma de almacenamiento en la nube. Claro, implica desarrollo, implica de servidores, implica bastante tiempo de desarrollo. ¿Qué hicieron? Crearon un vídeo y contaron la propuesta de valor. Dijeron, esto es Dropbox. Y pues mira, pues imagínate que tienes tus documentos, entonces estás de viaje, entonces quieres acceder a una información y demás. Hicieron solo un vídeo
y ya consiguieron clientes. La gente les escribió, oye, yo quiero contratar este servicio. Actualmente, una plataforma muy interesante que podría decir que se hace esto se llama Kickstarter, por ejemplo, y que es una plataforma en la que tú puedes vender un producto sin haberse producido primero. Lo que hago es yo hago un diseño y lo que hago es te cuento la propuesta, ¿no? Pues mira, pues esto es una mochila que tiene diferentes apartados, es súper moderna, es súper bonita y tal. Cómprala, o sea, precómprala. Entonces lo que hago yo es realmente estoy vendiendo la mochila, pero con la compra de estos usuarios es el dinero con el que voy a poder producirla. De hecho, es una manera de financiar la producción, pero también de validar, realmente va a estar validando la demanda y el interés por parte del usuario. Y también tiene de bueno que es una plataforma en la cual si tú no llegas si tú estás comprando el producto, pero ese producto no llega a la meta que se han establecido, te devuelven el dinero. O sea, que es bastante transparente y es bastante interesante. Y bueno, ya es un poco, ¿no? Os preguntáis, vale, y ahora yo testo, y ahora tengo un papel, y tengo un prototipo, y tengo tal, y tengo muy poca cosa, pero realmente he aprendido cosas de estar con los usuarios, preguntarles y demás. ¿Cómo sigo? Pues hay que tener en cuenta que el design thinking y todas estas metodologías es un proceso iterativo, es un proceso circular y cíclico. Es decir, que yo no voy a dejar de, pues he aprendido esto del usuario, pues vuelvo a investigar y vuelvo a testar y vuelvo a idear este problema, ¿no? Y voy a estar constantemente midiendo, lanzando, midiendo y volver a iterar, ¿no? O sea, y aquí es muy, muy importante, y bueno, habréis oído muchísimo en esta, ¿no? En la época en la que estamos, ¿no? La importancia de los datos. No solo para hacer publicidad y marketing, sino simplemente para esto. Si yo voy a lanzar algo, necesito tener datos para ser algo fiable, ¿no? Para que sea algo, o sea, que sea una metodología empírica y sea fiable. Es decir, yo no me voy a guiar por la intuición, sino que, oye, pues yo voy a hacer un experimento, lo voy a lanzar, voy a pensar que 30 personas me van a comprar, me han comprado 5, voy a investigar por qué me han comprado 5. Entonces me baso en los datos para que esos datos me guíen en mis decisiones. Es decir, no es un tema romántico, no es un tema de yo creo que me gusta, no, o sea, lo lanzo al mercado y veo, y de ahí vuelvo a empezar. Y siempre, constantemente, incluso en productos, porque a mí me encanta cuando Glovo manda algún mail a sus usuarios, a sus clientes, ¿no? Oye, estamos testando esto y demás, ¿no? Constantemente tienes que estar preguntando a tus usuarios, porque tus usuarios evolucionan, cambian y tienen nuevas necesidades. Constantemente en este proceso tienes que estar preguntando a tus usuarios para seguir aportándoles valor y seguir creando servicios y productos para ellos. Y ahora me diréis, claro, ¿y esto cómo lo lleva mi empresa? Obviamente, esto es la teoría y luego al final llevarlo a la empresa es muy diferente, ¿no? Al final las empresas tienen sus características muy concretas, sus problemas muy concretos, una cultura muy concreta, ¿no? Y bueno, hay que adaptarlo y sobre todo tener claro muchas cosas. Yo he desarrollado proyectos de este estilo en empresas y normalmente surgen varias dudas, las cuales tienen mucho sentido, pues también por la resistencia al cambio, porque al final una empresa también tiene que estar pendiente de sus costes y tiene que ver el tema de la optimización y muchas veces pues surgen estas preguntas. Pues no tenemos presupuesto para empezar a hacer una nueva línea de esta nueva metodología que tratáis. No tenemos tiempo de hacer unas dinámicas, de hacer unos trabajos, de que alguien esté con este tema. No lo necesitamos, esto también pasa, ¿no? Oye, nos va muy bien y no lo necesitamos. O cómo vamos a cambiar, o sea, ostras, para estas cosas necesitamos muchos perfiles diferentes, no tenemos esos perfiles, ¿cómo vamos a cambiar la cultura, ¿no? ¿De qué sirve también? Pues al final hay muchas maneras de darle respuesta, ¿no? Y se entiende, pues no hay presupuesto, pues igual quizás necesitas un poquito de presupuesto para poner en marcha esto, sabiendo que al final con esta metodología vas a ahorrar muchísimo tiempo, o sea, muchísimo dinero en lanzar productos. Muchas de las empresas actualmente lo que hacen es construyen productos completos, los lanzan al mercado y el usuario no los utiliza. Y eso es muchísimo dinero tirado a la basura. El tiempo, al final, lo que estábamos hablando, o sea, es una manera de optimizar el tiempo también. ¿Por qué? Porque yo tengo unos pasos muy concretos que los voy siguiendo y tengo una estructura. Entonces, de tal manera que no suele pasar que yo tengo reuniones cada X tiempo y luego las retraso y demás, ¿no? O sea, está en tiempos muy comprimidos y está muy enfocado a tomar decisiones en cada una de las sesiones. Por tanto, voy a optimizar mucho el tiempo y luego la misma metodología de creación de producto va a beneficiar la parte del tiempo. La parte de
la duda de si lo necesitamos, lo mejoramos y demás. O sea, yo creo que muchas veces tendemos como a estar muy seguros de lo que estamos haciendo y nos llevamos sorpresas cuando hablamos con los usuarios, ¿no? O de repente perdemos oportunidades de crecimiento o perdemos oportunidades, por ejemplo, yo tengo X clientes y estoy perdiendo o podría tener oportunidades de cobrar más de esos clientes, ¿no? Y una cosa muy importante es el tema de los perfiles y la cultura. Sí, efectivamente, o sea, las empresas tienen muchos perfiles y vosotros mismos estáis aquí formándoos, ¿no? O sea, la necesidad de las empresas de transformar los perfiles que tienen las compañías, porque necesitan cambiar y necesitan transformarse. Ahora bien, esto es una metodología que todo el mundo la puede aprender y todo el mundo la puede aplicar. Simplemente necesitas una serie de embajadores que vayan por delante, que se pongan en marcha y demás. Y es tan aplicable a todos los segmentos, a todos los departamentos de la empresa, que al final, con diferentes proyectos internos, que ahora veremos algunos, la gente empieza a aprender esto y es una manera realmente de transformar la cultura de la compañía. ¿Por dónde podríamos empezar? Oye, pues es que a mí todo esto que me has contado, pues es que en mi empresa no vamos a lanzar un producto al cliente, pues seguro, no hace falta. O sea, al final, trabaja con tu equipo en mejorar un proceso. Haz exactamente lo que hemos dicho. Pues yo, por ejemplo, en Fundación Telefónica estuvimos rediseñando un proceso de finanzas prácticamente y de aprobación de documentación legal. Imaginaros, no tenía nada que ver con un nuevo producto, pero hicimos todo este proceso para analizar exactamente cuál estaba siendo el proceso actualmente, cuáles eran los cuellos de botella, trabajando con las personas de finanzas, de legal, de compliance, o sea, perfiles muy diferentes, trabajando conjuntamente. Y vamos a mejorar y vamos a aplicar la metodología para mejorar este proceso concreto. Empieza a hacerlo con tu equipo más cercano, resolviendo un problema que tengáis en vuestro departamento. Luego podrías repetir el proceso o sea, un proceso interno, por ejemplo, de la compañía con diferentes departamentos. Oye, pues mira, en la área de marketing hemos hecho este proceso, pues ahora vamos a hacer este otro problema interno que tenemos o este nuevo reto interno que tenemos implicando a comercial, por ejemplo, ¿no? Y, oye, pues vamos a trabajar conjuntamente. Luego, por ejemplo, una cosa que ha funcionado muy bien en los sitios en los que yo he estado es un programa de intraemprendimiento. O sea, al final este tipo de conocimiento aplicado a retos reales de la compañía ayuda muchísimo y sobre todo Recursos Humanos apoya este tipo de iniciativas porque al final es una herramienta de formación y es una herramienta de desarrollo, ¿no? Nosotros, yo en Telefónica y en Mutua Madrileña también hemos desarrollado proyectos de intraemprendimiento, de decir, oye, pues estos son los retos que queremos afrontar en la compañía, internos, y mis propios empleados van a ser los que van a darle solución. Para la empresa es increíble, porque sus propios empleados están saliendo de su confort, de su día a día para resolver este tipo de retos. Los empleados están encantados porque reciben formación, tienen posibilidad de salir de su entorno del día a día para pensar otras cosas, son dinámicas súper creativas, súper divertidas, tienen la posibilidad de conocer a otras personas de otros departamentos y trabajar conjuntamente. Y es unos programas súper enriquecedores. Y luego, por último, quizás os veáis capacitados de lanzar un producto al cliente final. Y entonces, pues ya habéis tenido la confianza de la empresa, vuestros jefes ya entienden más o menos cuál es la dinámica, ya se entiende más o menos dónde están los costes, dónde están los tiempos, y quizás sea mucho más fácil lanzarlo. A mí, en mi opinión, creo que las partes que más cuestan en las empresas son la parte de investigación y la parte de prototipar y testar, ¿no? La parte de investigación nos suele pasar a todos, ¿no? Yo ya sé quién es mi cliente, ya sé lo que me ha funcionado estos años, conozco muy bien mi mercado. Pero también tenemos que pensar que nuestros clientes evolucionan, tienen necesidades diferentes y hábitos diferentes. Imaginaos el COVID, cómo ha fomentado la parte del e-commerce y la compra digital. O sea, han cambiado muchos hábitos de consumo. Luego que entran nuevos competidores en el mercado. ¿Y estos competidores qué están haciendo? Me estoy dando cuenta que están resolviendo necesidades que yo no había tenido en cuenta y que se están llevando quizás a mis clientes para que tienen una propuesta de valor muchísimo más aterrizada para ellos. Y luego, ¿qué hay de nuevos clientes? Bancos, aseguradoras, o sea, nuestros clientes se hacen mayores y tengo que atraer a nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones vienen con diferentes valores, diferentes hábitos de consumo. ¿Cómo voy a atraerles yo a ellos, ¿no? ¿Cómo les conozco y cómo sé lo que necesitan? Y en la parte de prototipar y testar, siempre pasa, ¿no? Oye, mi reputación, mi marca, ¿cómo voy a lanzar algo que no esté terminado? ¿Cómo voy a testar un servicio que no existe? A mí me ha pasado, lógicamente, es súper lógico que exista este peligro, ¿no? Si yo tengo una marca, además, muy consolidada en el mercado y pues no quiero lanzar cosas a medias, ¿no? Pero
También hay que pensar que aun sin ser perfecto, ya estás aportando valor al usuario. Pues quizás no es el mejor producto, el mejor servicio, estoy en ello, ¿no? Y sobre todo que a los clientes les encanta ser parte del proceso de innovación de las empresas. A mí todas las empresas que mandan un mail, oye, ¿quieres participar en una encuesta para mejorar el servicio y demás? España, concretamente, o sea, yo más o menos he visto en España y en India son mercados en los que la gente le encanta participar, le encanta dar su opinión, siempre se meten en foros, súper abiertos a colaborar. Y yo creo que al final es una propuesta de valor que es a los clientes también muy, muy, muy atractiva. Oye, mira, nosotros somos capaces de equivocarnos y testar, pero porque lo que queremos es darte el mejor servicio y darte los mejores productos. Y al final, bueno, un poco tema, o sea, es esto, ¿no? O sea, al final en investigación y en prototipado es que es eso, al final yo no estoy guiándome por la intuición, me estoy basando en los datos, estoy yendo al mercado y estoy identificando necesidades, estoy testando prototipos y estoy viendo que la gente qué es realmente lo que quiere. Entonces me estoy basando en mis datos. Y normalmente cuando te basas en datos para tomar decisiones, realmente es una dinámica de empresa muy sana. Y por último, después de todo esto que os he contado, simplemente quería hacer algunos repasos de los tips finales de Design Thinking. Lo primero es muy importante, el Design Thinking y sus herramientas y las diferentes técnicas son medios, no son fines. O sea, el fin debería ser aportar valor al cliente, aportar valor al usuario y realmente satisfacer necesidades y resolver problemas. Entonces, es muy importante saber que existen muchísimas herramientas, hay muchísimas fuentes de las que aprender y demás, pero adáptalas siempre a tu propósito. Oye, mi objetivo es este. No puedo hacer el mismo proceso de Design Thinking para crear un producto para una persona mayor súper enfocado a usuario que para una empresa o para un proceso interno. Utiliza todas las herramientas, adáptalas a lo que necesites y sáltate los procesos que quieras. Lo importante es que llegues a tu objetivo. Otra cosa súper importante, ya sea cliente interno o externo, diseña para las personas. Yo tengo que diseñar, si yo necesito mejorar un proceso financiero, tengo que diseñar para el control de mi empresa y tengo que entenderle y tengo que saber cómo funciona su cabeza y lo que necesita. Si tengo que diseñar para un adolescente, tengo que entenderle. Diseña para personas y en realidad esto es lo más fácil de todo porque tenemos una capacidad de empatizar muy fuerte y realmente vamos a encontrar cosas súper interesantes para aportarles. Importante tener una idea, prototiparla y compartirla. Muchas veces tenemos mucho miedo tengo una idea pero me da miedo compartirla, no sé si lo estaré haciendo bien, qué dirán y demás. Compártela porque es la manera de aprender más rápido y de mejorar esa idea lo antes posible. Y también es interesante porque no te permite enamorarte de ella. Es decir, muchas veces tenemos una idea, no es que yo tuve una idea, yo tuve una idea, yo tuve una idea, pero compártela y escucha lo que tienen las personas que decir y, oye, si realmente es una idea que no tiene, o sea, oye, no, igual hoy no tiene cabida, pues la desechas y empiezas con otra o la cambias y la transformas, ¿no? Hay una empresa muy interesante, Slack, no sé si la conocéis, que tiene una herramienta de gestión interna de proyectos, es una herramienta corporativa. Esta empresa empezó realmente haciendo videojuegos, una empresa se llama Glitch, y no vendían, no les iba bien y demás. Y ellos tenían una herramienta que utilizaban internamente, que la habían desarrollado ellos mismos, que era Slack. Y de repente se dieron cuenta que tenían una herramienta muy potente. Testaron su herramienta interna, que inicialmente no tenía ningún propósito comercial, y de repente, pues ahora es una empresa bastante grande, les va muy, muy bien. Y supieron iterar, supieron ver que la idea inicial no estaba funcionando, testaron otra y resultó que fue el éxito, ¿no? Decide en base a datos. Yo me pongo muy intensa con esto porque es realmente lo que va a guiar y lo que va a tener sentido y donde te vaya a buen puerto, ¿no? Normalmente en innovación trabajamos con muchísima incertidumbre. Testa cosas, experimentalas, mídelas y toma decisiones. Y ahí va a tener cosas sentido porque al final vas a estar testando cosas en el mercado y vas a ir viendo si realmente tiene sentido o no. Y luego empieza pequeño para testar y aprende ahí, ¿no? O sea, quiero hacer design thinking en mi empresa, empieza pequeño, empieza con un equipo pequeño. Quiero lanzar un nuevo producto, empieza pequeño. Téstalo con un par de personas, aprende, mejóralo y sigue. Y al final lo importante es el aprender y el poder construir. Y finalmente, si seguimos todos estos pasos, realmente vamos a ser capaces de generar muchísimo valor a las personas, pero al final aquí, en este entorno que estamos hablando de empresas, estamos hablando de rentabilidad, realmente las cosas que aportan valor a los usuarios son las realmente rentables. Y cuando aportamos valor al usuario, si somos capaces de generar valor a nuestro cliente,
van a querer quedarse con nosotros, van a ser más fieles y seguramente el ticket medio que tengan con nosotros y el valor que dejen en la compañía va a ser muchísimo mayor. O sea que siempre centrarse en las personas y satisfacer sus necesidades siempre va a ser muchísimo mejor para los resultados económicos de la empresa. Así que esto es un poco lo que os he contado ahora. Ahora me gustaría ver si tenéis alguna pregunta, poder resolverla y bueno, juntos que se nos quede muchísimo más claro todo. Pues muchas gracias, Sofía. La verdad que ha sido súper interesante, ¿no? Sabíamos que eras experta en Design Thinking, lo que no sabíamos es que eras experta en comunicación, ¿eh? Y la verdad que lo has explicado muy bien, muy rápido y además de una manera muy, muy pragmática, ¿no? Así que enhorabuena y muchas gracias, ¿no? Efectivamente, tenemos varias preguntas que nos han realizado desde la plataforma. Uno de los asistentes dice que el vídeo del restaurante le recuerda la metodología Scrum. Dice, ¿es algo parecido? Sí, o sea, como hemos dicho, al final muchas metodologías y herramientas convergen. Por supuesto, yo, por ejemplo, sí que he utilizado Scrum para desarrollar proyectos. Podrías utilizar Scrum, por ejemplo, para la parte de prototipar, testar y construir el producto, por ejemplo. O incluso para gestionar la parte de ideas y demás. O sea, Scrum podría asignarse o aplicarse a cualquier gestión de proyectos. O sea, por supuestísimo que sí. Muy bien. Muy bien. Pregunta número 2 que nos hacen. ¿Qué redes sociales nos pueden ayudar mejor con el Design Thinking y de qué manera? Sí, o sea, las redes sociales nos pueden ayudar muchísimo porque al final ten en cuenta que nos abren esa ventana también a los usuarios, ¿no? Se me ocurre que podríamos utilizarlas en la parte de investigación, por ejemplo. Estamos queriendo mejorar un servicio concreto en un apartado concreto. ¿Qué piensa la gente imaginaros que estamos en, yo qué sé, Mastercard, por ejemplo, ¿no? Voy a meterme en Twitter, por ejemplo, y voy a ver la gente que está comentando sobre este tema, alguna campaña de publicidad, cómo está funcionando, me meto en Twitter y veo, eso me podría ayudar muchísimo para identificar necesidades, problemas, quejas, ¿no? Mucha gente que dice, a mí no me atienden por teléfono, pues en Twitter voy a escribir a esta compañía aérea para quejarme, pasa mucho, nos ayudaría. Nos ayuda mucho también inspirarnos, Instagram, Pinterest, y luego para testar, a mí me gusta mucho Instagram, porque utilizas la plataforma de publicidad, por ejemplo, de Facebook, y puedes ver ahí la interacción súper rápida, si a la gente le gusta o no. Las redes sociales nos ayudan muchísimo porque son ventanas a usuarios. Correcto. Y además está súper de moda, ¿no? Quien no está en redes sociales no está, ¿no? En el mundo, ¿no? Totalmente. Sofía, nos hacen otra pregunta que dice, ¿qué porcentaje de éxito tiene esta herramienta llevada al caso productivo de una empresa? Ojalá tuviera el porcentaje concreto de éxito. La realidad en las empresas también es que muchas veces el plan estratégico de una compañía, las prioridades hay diferentes proyectos. Entonces, podríamos ver si está teniendo éxito o no, o realmente medir el impacto una vez ese producto haya estado, por ejemplo, en funcionamiento o tuviésemos resultados de optimización de tiempos, ¿no? O sea, hay que esperar resultados. La realidad muchas veces es que a pesar de que hagamos este proceso en muchos procesos y proyectos, a veces los proyectos no continúan. Entonces es muy difícil, pero sin duda son herramientas que van a ayudar al empleado siempre a trabajar y a los equipos a trabajar conjuntamente, sobre todo en torno a herramientas comunes y a toma de decisiones comunes. Entonces, o sea, en mi opinión, yo creo que si somos fieles a la metodología y la aplicamos, va a mejorar la toma de decisiones, va a mejorar la velocidad y los tiempos de desarrollo del proyecto y va a mejorar la parte de optimización de costes porque estamos testando cosas antes de desarrollarlas. Muy bien. Oye, me dicen además que has mantenido los 240 usuarios durante todo el tiempo. Quiere decir que, bueno, que mantener durante, ¿no?, casi una hora, ¿no?, pues a las mismas personas que han empezado, quiere decir que el tema ha sido de interés y que además lo has hecho fenomenal, ¿no? Nos quedan 3 o 4 preguntas muy rápidamente. Nos preguntan, ¿esta herramienta debe ir complementada con otra metodología para tomar la mejor decisión en cuanto a la productividad? Sí, o sea, como decíamos, estos son herramientas y en función, o sea, nosotros un poco lo que trabajamos siempre en la parte de innovación es siempre entender muy bien el problema, siempre entender muy bien, por ejemplo, el departamento, ¿no? El departamento que necesita. Yo he trabajado mucho para departamentos comerciales y comercial necesita cosas diferentes que financiero, ¿no? Entonces, al final se puede complementar con metodologías, pero también con herramientas. Y al final nosotros trabajamos con este dashboard, o necesitamos optimizar esto, ¿no?
y vamos a trabajar con KPIs y demás, ¿no? Entonces siempre trabajas en función de objetivos y luego vas utilizando. Por ejemplo, hablábamos de otras metodologías, aparte de investigación, la parte de diseño de modelos de negocio, la parte de Lean Startup, y luego con muchísimas herramientas que esté utilizando la compañía. Por eso digo que no hay que ser muy, muy cerrado en esto, o sea, hay que utilizar las herramientas como medios, pero siempre para un fin. Mi empresa que necesita, mi cliente que necesita, identifico el objetivo y de ahí voy a recopilar todas las herramientas y metodologías que me puedan ayudar para llegar a ese objetivo. Por eso siempre hay que estar actualizándose sobre las cosas que salen, los casos de éxito que hacen otras empresas, y otros usuarios y otras marcas. Siempre hay que estar, es un mundo en el que hay que estar muy actualizado para aprovechar todo lo que hay. Claro, correcto. Y además, como tú bien decías, el camino se hace al andar, ¿no? Por lo tanto, la actualización, ¿no? y el hacer camino, ¿no? Pues ayuda, ¿no? A ir corrigiendo errores, ¿no? Antes nos preguntaban sobre la metodología Scrum, ¿no? Y a colación de esto te queríamos preguntar en qué se diferencian las metodologías Agile del Design Thinking. Son diferentes, o sea, comparten muchas cosas que al final son como, o sea, tienen como metodología de trabajo, pero el Design Thinking va con el thinking y el Agile va más con la implementación, ¿no? Entonces, al final, el Agile se utiliza mucho para los equipos de desarrollo. Podemos utilizar Scrum o podemos utilizar Kanban, que básicamente es en qué medida o de qué manera estamos distribuyendo las tareas y cómo las estamos llevando a cabo. Cosas interesantes que tienen, a mí me parecen que tienen muchas cosas en común, porque básicamente siempre estás pensando en entregables, siempre estás pensando en generar valor y testarlo. Entonces son totalmente complementarias, pero no podrían ser, o sea, no juegan en la misma liga como para poder diferenciarlas. O sea, pues se puede trabajar mucho, pero es que Agile yo lo veo más en la parte de desarrollo de producto ya, para gestionar el proyecto. Muy bien. Sofía, de hecho, en un Agile, el Design Thinking y tal se podría incluso meter en Sprint 0, o sea, en un proyecto de Scrum se puede meter en Sprint 0 y luego ya empiezas el desarrollo de producto. Muy bien. Nos preguntan también si es posible saltarse alguna etapa en el proceso de Design Thinking. Sí, o sea, todas tienen en común, pero a mí, por ejemplo, me encanta empezar por prototipar. O sea, al final, ¿no? Muchas veces, porque si os dais cuenta, cuando somos más creativos, en la playa de vacaciones, en la ducha, nos estamos yendo al supermercado y vemos que algo no funciona, tal, ¿no? Y ahí nos vienen las ideas. Otra manera de hacerlo, que a mí me gusta mucho, es con el experimento, ¿no? Me dice, oye, se me ha ocurrido esto de la nada, voy a testarlo, voy a ver si tiene sentido y empiezo otra vez. O sea, pero como veis es cíclico. O sea, siempre si yo prototipara y testara, seguramente me lleve a tener que investigar al usuario y tener que definir mejor y demás. Pero por supuesto, o sea, tiene mucho sentido, pero puedes empezar donde quieras con tal de que generes algo de valor para el usuario, por lo cual esté dispuesto a utilizarlo o a pagar por ello. Muy bien. Mil gracias, Sofía, además por la concreción de las respuestas, que esto nos está permitiendo hacer un montonazo de preguntas, así que muchas gracias, ¿no? Nos preguntan también, desde tu punto de vista, ¿cuál es el inconveniente más destacable en esta herramienta, si es que existe algún inconveniente? El inconveniente es que, o sea, el inconveniente o el peligro puede ser en querer ajustarse demasiado a la metodología. O sea, muchas veces cuando te metes en este mundo empiezas, vale, la investigación, tenemos que hacer el focus group, las entrevistas, luego en la investigación de mercado están, ¿no? Entonces muchas veces, o las dinámicas, ¿no? Es que la ideación debería tener estos elementos, o el business model canvas debería ser así. Entonces, más que inconveniente es el peligro de querer hacer todo tal y como está en la teoría. Entonces muchas veces estamos queriendo adaptarnos nosotros a la herramienta que la herramienta a nosotros. Tiene muchos peligros, ¿no? Muchas veces cuando empiezas a aprender cosas no hay que ser demasiado purista, hay que ser práctico. Y por ejemplo es muy importante, ¿no?, que la practicidad esté por encima de la metodología. Es decir, yo tengo 2 horas para decidir esto y tenemos que salir de aquí con esto. A mí me pasa muchas veces en dinámicas de cambiar la dinámica de trabajo para una empresa, en este caso era Heineken, de cambiar la dinámica, porque necesitábamos salir de ahí con una decisión tomada y tenía que facilitar el que ellos pudiesen trabajar. Hay que estar adaptándose constantemente. El único inconveniente es ese, que no intentéis hacerlo siempre tal y como es. Siempre tiene que estar al servicio de los objetivos que tengáis. El pragmatismo, ¿no? Qué importante es para el mundo empresarial, sin duda, ¿no? Nos preguntan también cuál es la mejor manera de cambiar la cultura de trabajo en predictivo desde tu punto de vista.
Sí, o sea, la cultura de la empresa es un reto increíble, pero yo soy súper optimista. He podido trabajar en Fundación Telefónica en recursos humanos de la mano, hicimos el proyecto de intraemprendimiento y trabajamos en cultura. Y yo creo que todo el mundo puede cambiar y todo el mundo puede transformarse en competencias y sobre todo en competencias digitales. Simplemente hay que tener muy claro esto, la gente dónde está, o sea, identificar muy bien dónde están y a dónde les quieres llevar y crear realmente un camino que tenga sentido. Pero culturalmente, no sé, por la experiencia que tengo yo, o sea, todo lo que son proyectos de aprender, de colaborar con otras personas, de tener otros puntos de vista, son enriquecedores y eso ayuda mucho a la gente. Y muchas veces en las empresas el principal barrera para cambiar la cultura es que realmente salgan las cosas que se proponen. Entonces muchas veces se hacen estas iniciativas como para dar voz a los empleados, pero si luego los empleados no ven que salen estas iniciativas realmente, ahí es un poco como donde dudan un poco del proceso. Pero realmente yo sí que creo que todo el mundo tiene la capacidad de transformarse, sea de la edad que sea del sector que sea, y el design thinking es algo demasiado divertido, demasiado atractivo como para que a alguien no le enganche. Perfecto. Sí, que importante es que al final veamos que esto sirve para algo, ¿no? Para seguir motivando a la gente en el uso, ¿no?, de estas herramientas y metodología, ¿no? Vamos con las dos últimas preguntas. ¿Qué diferencia el design thinking de otras metodologías de resolución de problemas? Perdón, ¿de design thinking de? Sí, ¿qué diferencia el design thinking de otras metodologías distintas para la resolución de problemas? O sea, te diría que el design thinking en general es como una metodología general que incluye muchas herramientas. La resolución de problemas realmente serían como diferentes técnicas que puedes aplicar. O sea, creo que el design thinking es bastante más innato de lo que pensamos a cada uno, ¿no? O sea, si de repente un día tenemos una avería en casa se nos ha roto una puerta o tal, realmente haríamos el mismo proceso. Estaríamos pensando en diferentes ideas que podrían arreglarlo, lo intentaríamos arreglar y si vemos que no nos funciona, utilizaríamos otra. Pero realmente el design thinking es más bien como el paraguas de muchas cosas, pero no podríamos decir que es una cosa u otra. Lo importante es utilizar las técnicas concretas que van a resolver un problema. Puedes hacerlo, en tu casa podrías pensar diferentes listados de ideas que pueden resolver el problema, o bien ir idea a idea y testarlo, pero quizás sería la única diferencia. Muy bien. Sofía, un titular, ¿no? Ya lo has explicado lo que es el design thinking, pero ¿por qué las empresas deberían implementar el design thinking en su organización? Titular. Yo creo que hay empresas súper exitosas en España que les va súper bien con lo que han hecho y siempre han tenido al cliente en el centro. Pero el design thinking lo que va a hacer es reforzar esa sensación de poner a tu cliente en el centro y al final cuando pones a tu cliente en el centro pasa por tener más clientes, pasa por tener clientes más fieles y pasa por tener clientes más rentables. A la larga, poner el foco en el cliente siempre va a ser éxito empresarial. Totalmente de acuerdo. Los que nos dedicamos además a las ventas, ¿no?, y al desarrollo de negocio lo sabemos, ¿no? Qué importante es poner al cliente en el centro de la estrategia de las compañías, ¿no? Y además sí, totalmente de acuerdo contigo con que en España tenemos, pues yo creo que de las mejores empresas del mundo, ¿no? Muchas de ellas multinacionales. El caso de Telefónica, en la que hoy nos encontramos en su sede, pues es un claro ejemplo, ¿no? Sofía, nada más que darte las gracias. La verdad que insisto que lo has hecho súper entretenido. Insisto en que se han mantenido, además, me dicen que en el chat aparecen palmaditas y aplausos, y por lo tanto, si estuviéramos en un espacio físico, seguro que te llevarías un sonoro aplauso, ¿no? Así que muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias a todos los asistentes. Y nada, desde COE pues ha sido un auténtico placer poder participar en esta cuarta masterclass y esperamos, como os decíamos al principio, pues vernos en la quinta masterclass dentro de poco. Un abrazo para todos y cuidados. Hasta luego.